Hola, hola Alan, tanto tiempo, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Orlando? Aquí andamos en esta grabación, en esta segunda temporada. Cuéntame, ¿cómo tú estás? Todo muy bien, listo igual, esperando el reinicio del podcast. Como dices tú, segunda temporada, en esta oportunidad para contar un poco. No, sabéis que antes de contar de qué se trata la temporada, presentémonos mejor porque de repente a las 5 personas que no escucharon la temporada uno ahora se puede sumar una sexta y va a Claro. ser importante que sepan quiénes somos. Po. ¿Quién crees que son esta gente que me está hablando con tanta confianza? Exacto. Bueno, parte presentándote tú, po. ¿Quién eres, Orlando? Cuéntame quién eres. Bueno, mi nombre es Orlando Milla, Olavarría, yo soy psicólogo clínico y docente universitario, es como las dos áreas donde me desempeño y principalmente eso. Cuéntame tú. Yo soy Alan Velázquez, soy psicólogo, trabajo en el área clínica sobre todo, atención online y presencial. Estoy trabajando en el CAPS Insight que queda en Diego Almagro, acá en Osorno. Y eso. Alan, ahora sí que cuento un poquito de qué se va a tratar. La segunda temporada va a ser exclusivamente sobre distintos problemas de salud mental o trastornos mentales. Eh, Esto por un dato tuyo. Tú me contaste que teníamos más escuchas, más visualizaciones cuando hablábamos de problemas de salud, más que de cosas asociadas Sí. a la prevención. Sí, como que a la gente más le gusta hacer como el cagüín de la salud mental, lo preocupante, lo terrible. Pero está bien, igual es entretenido. Y aparte son áreas justamente que a nosotros también nos interesan, así que vimos ahí en eso justo una potencialidad. Así que esta temporada va a ser más cortita pero más intensa. Y este capítulo vamos a comenzar de inmediato con la esquizofrenia. Hoy día andamos full esquizofrenia. Hoy vamos a conversar full de esquizofrenia y de hecho, igual que como todos los capítulos que grabamos la temporada anterior, la lógica es la misma. Uno de nosotros se hace cargo, entre comillas, cargo del tema. El otro se hace cargo de las preguntas y de ahí vamos conversando y poniendo los temas y los agregados a estos mismos. Así que también la invitación a la gente que esté escuchando es si se le ocurre algún comentario, alguna pregunta que no se responda o que no se le haga alusión quizás en este capítulo, la invitación es a comentarnos también como en nuestras redes sociales, que al final van aquí a nuestras redes sociales, para que nos puedan comentar, para que puedan también ser parte un poco de esto que lo hacemos también para la gente. Exactamente. Y partiendo ya a de Eh, lleno, yo creo. ¿O tienes algo más que decir? Cuéntame. no, solamente un detallito que siempre es con la intención de sumar, de aportar, que nuestra intención, igual en todos los podcasts, creo que los capítulos lo repetimos, que no es para que la gente se autodiagnostique, sino más bien es como para educar, pensando en que podemos tener seres queridos, familiares o personas que queramos ayudar, que padecen algún tipo de problema de salud mental, y nosotros queremos comentarlo para visualizarlo y dar alguna sugerencia. Es solo eso. Es un súper buen comentario, un súper buen añadido porque, sí, la idea con esto no es que la tía tanto me dijo que tengo esquizofrenia porque unos psicólogos me dijeron en un podcast que puede que sea esquizofrenia. No, esto es psicoeducaciones para que conozcamos más al respecto. Y lo mismo que dijimos en varios capítulos anteriores, si tienes la duda o sientes que te llega quizás demasiado el mensaje, nunca es tarde para hacerse alguna evaluación o para hacerse algún acompañamiento. Bien. Eso. Entonces ahora sí, partimos. Ahora sí que sí. Como tú dijiste, vamos a hablar hoy día de esquizofrenia. Vamos directo a la pregunta del millón, porque yo creo que la esquizofrenia es un tema que se ha conversado harto y que está como muy como en la mente colectiva, podríamos decir. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esquizofrenia, Orlando? Bueno, vamos a definirlo como un trastorno que tiene algunas características que son estables y que permiten diferenciarlo de otros problemas de salud mental. Y bueno, hay algunas cosas que los problemas de salud mental aparecen síntomas que no son exclusivos, pero más o menos la agrupación de ciertos síntomas de manera estable es lo que nos permiten diferenciar un trastorno de otro. Y particularmente, la esquizofrenia, se caracteriza porque durante un periodo de un mes
más o menos, o de un periodo a lo menos de un mes, existe la presencia de algunos síntomas como por ejemplo delirios, alucinaciones, el lenguaje, el discurso, cómo se expresa la persona es difícil de seguir, no se le entiende, como un discurso incoherente, comportamientos también raros que no son comprensibles para el contexto, y eso es lo más vistoso. Pero después también existe una fase donde ya los síntomas más agudos, que son más fáciles de identificar, no se notan tanto, y existe un aplanamiento afectivo que a veces se confunde con depresión. Eso podría comentar. Entonces, en resumen, tenemos alucinación, delirio, comportamiento que se ve vistoso, raro, difícil de comprender, que no corresponde al contexto. Claro. Hay algo que igual es importante mencionar, es el tema de las diferencias de la esquizofrenia, algo que conversamos igual harto en varios capítulos. Es el tema de que un diagnóstico no significa que sea exactamente igual para todas las personas que tienen este diagnóstico. Exacto. Como tú dices, hay síntomas como los delirios, las alucinaciones, todo lo que tiene que ver también con la paranoia, entre otras cosas también. Todo esto también, hay personas con esquizofrenia que tienen más potenciado, podríamos decir de alguna forma, algún síntoma que otros que pasan más camuflados también, otros que son muy notorios, como estos típicas personas de libro que uno le dice. Pero en general la esquizofrenia, como todos los trastornos de salud mental en general, tiene esta característica que depende de persona a persona. Hay personas que lo experimentan de una forma y personas que lo experimentan de otra forma. Exacto. Eso Exacto. igual va bien de la mano por lo mismo. La esquizofrenia, otra de los síntomas también que presenta es el tema de la paranoia, la agresividad también, que es uno de los síntomas. Pero no todas las personas con esquizofrenia tienen agresividad, no todas las personas con esquizofrenia tienen estas alucinaciones de ver cosas, por ejemplo, que si vamos a conversar en algún minuto. Y esa diferencia también es enriquecedora por un lado, al punto de poder investigarlo, poder estudiarlo. Y por otro también significa cierta complejidad a la hora de diagnosticarlo. Sí. Ahora igual, por ejemplo, nosotros como humanos podemos tener un potencial agresivo, tomándome un poco de lo que dices de la agresividad, pero agresividad y violencia son cosas distintas, y hay muchas veces que en un episodio agudo, donde también existe una agitación psicomotriz, donde el comportamiento no es organizado, no es dirigido, sin la intención de empujar, de hacer daño, más bien embargado por angustia, por ansiedad, por temores, por fenómenos sensoperceptivos, alguien así pudiera ser peligroso para sí mismo o para otros. Pero yo siempre lo digo, más peligrosas son las personas que no tienen esquizofrenia que los que tienen esquizofrenia. Todo lo contrario. Y como decías tú, la dificultad del diagnóstico es porque, como dice un colega que usted conoce muy bien, una golondrina no hace verano. Una frase de un calvo. Sí, exactamente. Entonces, a ver, si me permites, puedo así rápidamente decir un listadito de problemas de salud mental, de patologías que son similares y que uno las puede confundir. De hecho, es una súper buena propuesta. Te iba a preguntar lo mismo, porque yo creo cosas que me han preguntado, que yo he escuchado también, es las personas con paranoia o las personas con alucinaciones son automáticamente gente con esquizofrenia. Pero ahí quiero que me dé este listado que propones. Sí, pues sí. Es que es muy interesante. Mira, nosotros igual podemos hablar de un espectro, o claro, como problema de salud de menos gravedad a mayor gravedad. O dentro incluso como del paraguas de la psicosis, así de manera muy amplia también, un concepto igual antiguo y difícil de definir, pero que de repente para nosotros sirve de guía. Tenemos, por ejemplo,
trastorno delirante, trastorno psicótico breve, trastorno esquizofreniforme, la esquizofrenia, que es lo que estamos comentando, los trastornos esquizoafectivos, trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos, trastorno psicótico debido a otra afección médica, como algo secundario a un problema corporal y trae asociado sintomatología psicótica, la catatonía o los trastornos catatónicos, y incluso le podemos agregar algo como muchas veces también en algunos textos aparece como las personalidades prepsicóticas, donde tenemos dentro de uno de los clústeres de los trastornos de la personalidad, por ejemplo, el trastorno esquizotípico. También está el trastorno paranoide de la personalidad y el trastorno esquizoide de la personalidad, que si bien siguen siendo trastornos de la personalidad, tienen algunas características que uno de repente las pudiera confundir. O cuando nosotros conocemos a una persona con esquizofrenia y hacemos la anamnesis, la historia clínica o la historia biográfica del paciente, nos damos cuenta que previo al primer brote tiene características de un trastorno de la personalidad de los que te acabo de mencionar. Claro. Y ahora, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros podemos tener índices, signos o síntomas que nos sugieran, que nos permitan sospechar, pero existen muchos problemas de salud mental que tienen cosas en común y que hacen necesario que uno no se autodiagnostique y vaya a pedir una atención profesional para que te orienten. Eso, solo para agregar complejidad, porque esto es algo bien complejo. Súper. Me gusta porque aparte deja muy en claro la idea del mensaje, como si piensas que esto es probable que no lo sea. Por eso también toda esta pega que se hace del proceso diagnóstico es porque es difícil, porque algunas cosas pasan camufladas, porque algunas cosas parecen... A mí me pasó hace poco, por ejemplo, tenía un paciente que se había hecho... había pasado por otro proceso diagnóstico, lo abandonó, y pasó por otro proceso diagnóstico, lo abandonó, y después llegó a donde mí y consiguió diagnósticos diferentes. Y es porque de repente nosotros presentamos características que son similares o se contienen dentro de otros trastornos. Y eso genera cierta confusión, por eso en general los diagnósticos tienen su tiempo, sus métodos, sus herramientas. También nosotros nos apoyamos harto también en eso, porque es difícil, no es solamente veo un par de videos en Instagram o en TikTok y digo, esta persona tiene esto. No es tan sencillo. Entonces, si usted, señor chofer que habla y le pregunta a la persona qué es y es psicólogo y dice, ¿me está analizando? No, porque eso es difícil y uno en general ocupa harto de su tiempo en eso, y también una invitación para la gente en general no lo haga, es un problema igual actualmente el sobrediagnóstico que nosotros, el común de la gente se hace, porque termina todo generando una etiqueta muy, muy popular en cuanto a yo tengo esto y soy esto. Sí. No solo en salud mental, en salud física pasa lo mismo. Si de repente uno va por un problema de salud física, aprendió el nombre de un problema y lo contó y aparecen varios con la misma idea. Exacto. Y si pudiéramos centrarnos también en cuanto a qué características nosotros podemos reconocer principalmente en la esquizofrenia. Hablamos bien de estas alucinaciones. De hecho, me quería quedar un poquito igual en el tema de las alucinaciones, porque en general uno tiene este conocimiento de un poco lo que ve, que tiene que ver mucho harto con los mitos también de la esquizofrenia. Las alucinaciones son siempre visuales, por ejemplo. ¿Es así? ¿La esquizofrenia siempre se presenta con alucinaciones visuales? A ver, bueno, primero, la alucinación es un trastorno de la sensopercepción donde los pacientes refieren que perciben cosas, pero solamente ellos las perciben, pues no hay un segundo o un tercero que pueda compartir esa percepción. También se hablan de percepciones sin objeto, donde alguien quisiera corroborar que se ve o se escucha algo, o se ole algo, o se siente algo, y solamente el paciente tiene ese fenómeno que lo transmite, que lo cuenta. Entonces, claro, existen alucinaciones no solamente auditivas ni visuales, sino que pueden afectar distintos sentidos, pueden estar enlazadas a distintos órganos sensoriales. Y hay muy variados, pues. No solamente como en el exterior, sino también dentro del propio cuerpo. De hecho,
siempre me las arreglo para hablar de Freud y en esta oportunidad no va a ser distinto. Muy bien. Freud hablaba de un lenguaje del órgano, donde daba cuenta que muchos pacientes con esquizofrenia tenían fenómenos sensoperceptivos, pero en el propio cuerpo, como relataban que había un órgano que se estaba descomponiendo, o había un órgano que le faltaba, o la sensación de que una parte del cuerpo estaba siendo dañada, cuando objetivamente no era así. Más bien era una vivencia psicológica, psicopatológica del paciente, y que no podía ser objetivada por un especialista médico. Así que, bueno, y lo otro, siguiendo con la idea de diferenciar las alucinaciones, que en nuestro primer intento de capítulo lo hablamos también, Alan. Sí, transparentemos igual. No hemos hecho eso. Este capítulo lo intentamos grabar y quedó horrible. Este es nuestro segundo intento. Exacto, este es nuestro segundo intento de grabar lo mismo, cosa que ya nos pasó en la primera temporada. Así es. Bueno, porque igual existen, cuando hablamos de síntomas psicóticos asociados a otra afección, a otro problema de salud, por ejemplo, el cuadro neurológico, algunos trastornos neurodegenerativos que en el curso de la enfermedad tienen también fenómenos alucinatorios. Y acá lo interesante en cómo se pesquisan estos elementos es que, por ejemplo, una persona con un trastorno neurodegenerativo puede ver o percibir en su living un par de, qué sé yo, serpientes o no sé qué, que andan por ahí. Pero andan por ahí nomás, como que están en el exterior. En cambio, lo que pasa con los pacientes que vemos nosotros es que los fenómenos generalmente están dirigidos hacia sí mismos. No es como que veo un bicho X que pasa por allá y no me hace nada, no. El fenómeno del paciente que vemos nosotros es alguien que es una alteración de la sensopercepción, pero dirigida hacia él mismo, de algo que le va a hacer daño, que lo sigue, que le molesta, que interfiere. Eso es lo que es como lo particular de esto. Claro, ahí también mencionaste antes de esto incluso el tema de la organización del pensamiento. Y tiene mucho que ver también con esto mismo que deciste, el percibir el darnos cuenta que percibimos cosas nosotros, pero que el resto no es capaz de percibirlas. Y que también son justamente cosas que nos afectan o nos involucran a nosotros. Ahí tiene que ver harto cuando nosotros pensamos esto que piensas tiene sentido. Dentro del contexto en el que está, tiene sentido, no sé, que veas un elefante gigante o un hipopótamo en medio de la habitación. O tiene sentido que igual tú dices otra cosa bien importante, que son alteraciones sensoperceptivas. Por tanto, todos nuestros órganos sensoperceptivos se ven alterados en la alucinación. Hay alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, alucinaciones de tacto, de gusto. Las más vistosas dentro de todo son las visuales, porque es experimentar algo porque en general nosotros confiamos mucho en nuestra visión. Y el experimentar eso es extraño, porque rompe con toda lógica. Y es justamente eso es importante, cuando nosotros nos damos cuenta que es una alucinación, es porque rompe con toda lógica. No tiene ni un sentido que esto esté ocurriendo. Y ahí se hace una gran diferencia, es como, yo sé que esto no tiene sentido, o no soy consciente que esto tenga sentido. En la esquizofrenia, la persona que tiene alucinación, te pregunto, Orlando, ¿sabe que está experimentando la alucinación o qué sucede ahí? Bueno, justamente ahí tenemos otro elemento para diferenciar, porque esa alteración sensoperceptiva es vivenciada como algo real, como algo que está ocurriendo. Porque, por ejemplo, una persona con consumo de alcohol o de drogas que de repente está en Osorno, está acá y dice, mira, ¿sabéis qué? De repente voy a seguir con tu ejemplo del hipopótamo. Estoy haciendo el podcast y se mete un hipopótamo y me interfirió en la grabación del podcast. Entonces, claro, esas cosas inmediatamente son sospechosas, como que es poco probable que algo así ocurra. O lo otro, donde uno se da cuenta que se rompe la lógica o que empiezan a pasar relatos o discursos que no son posibles,
como por ejemplo las creencias religiosas, que la religión es un fenómeno humano de distintas épocas, distintas culturas, y es muy importante para otorgar sentido a la vida de las personas. Pero una cosa, por ejemplo, es que un ser humano rece, ore, agradezca al Dios al que tenga fe, o a los dioses que tenga fe, pero otra cosa distinta que un Dios te hable. Claro. Tú le puedes rezar a Dios, pero aunque seas muy devoto, muy fiel, con mucha coherencia en tu creencia y en tu práctica, no es el caso que te hable, que te hable de vuelta. Y ahí tú dices, bueno, esto no es algo que sea posible, es más bien imposible, no está dentro del repertorio de conocimiento que tenemos actual, entonces se escapa de lo normal. Exacto. Rompe toda lógica. Exacto, rompe la lógica. Ahí, bueno, y tú mismo mencionaste como este ejemplo de una persona borracha, por ejemplo, que ha bebido alcohol. Claro que no, eso igual vamos a conversar un poquito más adelante, pero hay muchas, tú mismo lo dijiste, muchas cosas, hay muchos síntomas, muchas patologías, muchas cosas de consumo que pueden generar diferentes tipos de alucinaciones. Que las alucinaciones, como son alteraciones sensoperceptivas, es un síntoma. La alucinación jamás es la enfermedad. En el caso, por ejemplo, de hecho, cuando hablaste justamente de este borracho, ¿verdad? Este ejemplo del borracho, me acordé el tiro del delirium tremens. El delirium tremens es una patología física que genera daño cognitivo y genera justamente daño en las zonas que se representan con las zonas sensoriomotrices. Entonces, justamente presenta alucinaciones. Que igual, por ejemplo, en los servicios de urgencia hay personas que bajo los efectos de alguna sustancia van, se asustan, dicen, mira, ¿sabes qué? Vi tal cosa y yo sé que eso es imposible que yo la pueda ver, entonces algo me está pasando, vine y pedí ayuda. Y ahí fueron personas que fueron capaces de distinguir lo real, lo objetivo, lo lógico, lo esperado de aquellas cosas que no son posibles, y se asustan y piden ayuda. Pero volviendo a lo que hablábamos antes, en el caso de la esquizofrenia, esa posibilidad, esa capacidad de poder distinguir lo real, lo imaginado, la fantasía, esos límites que para la gran mayoría están operando en este problema de salud mental, no funciona. Y ahí también tiene harto que ver no solamente cómo nosotros percibimos la realidad, con nuestras sensaciones, con nuestro tacto, con todo nuestro sentido, sino también el juicio que tenemos sobre la realidad. Que ahí va un punto súper importante, porque una cosa es experimentar que el cielo se está cayendo, pero si nosotros somos capaces de tener un juicio en eso, nos damos cuenta que esto está rompiendo lógica y somos capaces de cuestionarlo. En el caso de la QZ, de la esquizofrenia, hay una alteración específicamente también en la forma en la que juzgamos estas cosas que rompen la lógica y de alguna forma tienen sentido. Que eso igual es interesante analizar, como es interesante identificar cómo se pierde ese juicio de realidad. Sí, es muy interesante porque yo vine muy preparado para hablar de Freud a la fuerza hoy día, Alan, así que muy bien. Que hace muy poco estuve releyendo algunas cosas como que me sorprendieron, y una de las cosas con las que Freud define el inconsciente como un área de la mente que opera con ciertas reglas distintas a lo que uno hace en vigilia con conciencia, tiene que ver con donde él decía que algo propio del inconsciente es que se suspende el principio de no contradicción. Entonces, cuando uno razona lógicamente, va tomando decisiones diferenciando lo verdadero de lo falso y diferenciando la coherencia, que no existan elementos que sean contradictorios. Claro. Pero en particular Freud habla que el inconsciente sí permite la contradicción. Ahora, en el caso particular de Freud, cuando habla de la psicosis, habla que el proceso primario, donde existe esta suspensión del principio de contradicción, comienza a ganar más fuerza y empieza a dominar en el psiquismo.
Entonces, básicamente estamos explicando lo mismo que antes, pero con otros términos. Solamente lo traigo a colación porque estamos usando la categoría lógica para intentar diferenciar un problema de salud mental. Exacto. Ahí, bueno, me hiciste recuerdo justamente de eso. Que cuando, por ejemplo, cuando yo hago evaluaciones o tratamientos, algo que siempre trabajo con mis consultantes es el tema de los errores cognitivos. Y ahí es justamente un error cognitivo que hace mucho referencia a esto, con el tema del juicio de realidad, con el tema de aquello que rompe toda la lógica, que es el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es natural que exista. Y ahí se incluyen no solamente las creencias, que tienen que ver también con un poco aquellas cosas que no es que sean necesariamente reales, sino cosas que escapan de lo tangible. Y hay un punto donde el pensamiento mágico se exacerba, donde el pensamiento mágico termina siendo el error cognitivo que lidera toda la estructura cognitiva. Y termina siendo un poco como esta lógica del musgo que embulle el árbol y hace una simbiosis con la estructura. Porque dentro de todas estas alucinaciones, esta ruptura de sentido, tiene sentido para la estructura. Y romper ese sentido es irreal. Entonces, ahí lo viene lo entretenido, el atentar o el intentar traer esa mente a la realidad es a su vez para esa mente irreal. Porque esa mente se construye en base a la irrealidad, en base a la alucinación que para ellos tiene sentido. Es como decirle a una persona que tiene una alucinación que ve este mismo hipopótamo, o sea, el hipopótamo no existe. Sí, pues sí está ahí. Es ilógico para esa persona concebir que lo que está viendo es irreal. El pensamiento mágico se vuelve liderazgo de toda la estructura. Bueno, ahí tenemos otra pista igual, pues, que hablamos de fenómenos que son inflexibles, que no son permeables. Cuando nosotros estamos más o menos integrados psíquicamente, podemos flexibilizar ciertos pensamientos, corregirlos, enriquecerlos, pero acá el delirio es inflexible, pues se vive con una certeza absoluta de que eso es así y por más que tú lo contradigas no se va a modificar. Claro. Es un poco un ejercicio en vano. Exactamente. Ahí, bueno, para avanzar un poquito, no sé si tienes algo más que agregar en esa parte. No, démosle nomás. Para avanzar un poquito, algo que igual recordé que comentaba un poquito en el intento capítulo anterior y que igual es interesante conversar, tiene que ver con estos mitos relacionados con cómo se relacionan ciertos síntomas y ciertos trastornos. Algo que yo he escuchado varias veces, no precisamente porque me lo hayan dicho a mí, sino porque también lo he escuchado con otros colegas, es el tema de la relación o la similitud que tiene la esquizofrenia, por ejemplo, con la psicosis. ¿Cuál es la diferencia con la psicosis? ¿O cuál es la diferencia igual con el trastorno antisocial, por ejemplo? Ya. Es que, mira, si la esquizofrenia es difícil de definir porque vamos a tener autores que la definen y la describen con diferentes énfasis o matices, con la psicosis pasa más o menos lo mismo. Por ejemplo, en el caso particular de Freud, una vez más hablando de él, en la época en que él aparece, los modelos dominantes eran la psiquiatría francesa y la psiquiatría alemana. Y en el caso particular de Freud es como un intermedio, una mixtura, como intentando explicarlo cómo aparece y cómo se sitúa en estos modelos. Por supuesto que es diferente, pero solo haciendo el ejercicio histórico. Porque dentro de la psicosis podríamos entender la esquizofrenia, que inicialmente se conocía como demencia precoz y después esquizofrenia y después, distintos tipos de esquizofrenia. La paranoia, que es una categoría más utilizada en Francia, donde básicamente con los distintos matices encontramos ¿qué cosa?
encontramos esta alteración, esta desorganización grave del pensamiento, los fenómenos sensoperceptivos, que dijimos también el comportamiento desorganizado, el discurso incoherente, difícil de seguir, no comprensible, dice Jasper, que es uno de los psicopatólogos también que se usa de referencia. Y se opone a la neurosis. Y la neurosis, ahí estaríamos en el mejor de los casos, la gran mayoría, donde existe una mente más integrada, más coherente, de manera más constante. De hecho, yo anoté acá uno de mis torpedos para comentarlo contigo, que por ejemplo, en el caso de de uno de los psicopatólogos que se utiliza como referencia es uno apellido Schneider, y él habla de la pérdida de los límites del yo, de una decisión en la mente, de pérdida de límites, donde es difícil diferenciar la mente del paciente con las otras mentes, el interior, entre comillas, el exterior, todas esas cosas. Y en la neurosis no, pues el límite del yo, de quién se es y quiénes son los otros, eso está operativo. Claro. Entonces ahí tenemos una gran diferencia entre neurosis, mayor organización, mayor delimitación y diferenciación, y la psicosis, lo opuesto, desorganización, indiferenciación, como para intentar responder a la pregunta difícil que me hiciste, bueno. Lo que tú dices también, como uno entendería como este caos mental, un lugar donde no hay reglas, donde no hay normas, donde no hay límites. Exacto. Excelente. Exacto. Ahora igual, a mí cuando conversamos estas cosas me gusta pensarlo con todos los matices del mundo, porque esto es delicado, es serio, y esta es como un ejercicio pedagógico para intentar diferenciarlo. Pero ¿qué tenemos? También tenemos casos intermedios, y eso es lo bonito de estudiar esto, donde por ejemplo tú dices, mira, hay una persona con la realidad alterada, pero también de repente tenemos personas que la realidad alterada coexiste y convive con la realidad objetiva. Y eso es más difícil de delimitar. O también tenemos algunas situaciones donde se hablan de delirio encapsulado, donde la mayor parte del pensamiento, del comportamiento es normal, pero existe un área psíquica nuclear donde hay algo que se escapa a la realidad. Claro. Y también tenemos esa posibilidad. Como algo en específico. Entonces, claro. Y ahí viene lo otro, que yo soy súper sincero, yo soy lento para trabajar. Como por ejemplo cuando las personas tienen la idea de que una evaluación psicológica va a ser de una sesión y listo, ya tengo mi informe y me voy con mi informe. No, uno necesita tiempo para entrevistar, aplicar test, hacer la devolución. Exacto. Por todas estas cosas que estamos hablando. Muy bien. Eso. Bien. Me gustó mucho la respuesta también. Me gustaría pasar, avanzando un poquito más, a la etiología. Conversamos un poquito del tema del origen. Creo que igual es una pregunta bien interesante. Muy burdo, como ¿me puedo contagiar de esquizofrenia o no? Como de qué factores inciden en la esquizofrenia. A ver, en general los problemas de salud mental, como cualquier problema de salud, tienen una predisposición biológica y se necesita de un ambiente que favorezca la expresión de un problema. Entonces puedes tener predisposición biológica a cierto problema de salud, pero si no tienes las condiciones ambientales no se va a expresar, o tal vez se va a retardar mucho en que se exprese. Ahora tenemos ciertos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de que se presenten problemas de salud mental graves, como los trastornos de personalidad o como las esquizofrenias. Y porque también tenemos lo inverso. De repente tenemos familias donde hay un antecedente de un problema de salud que se repite, y encontramos nuevas generaciones donde ese problema no se expresa porque las condiciones ambientales son distintas. Exacto. Entonces eso igual hay que
hay que verlo en cada caso. Cómo interactúa genética versus ambiente es distinto en cada paciente. Claro, como tú dices, hay factores de riesgo también que exacerban esta posible herencia. Entendamos también que la carga genética no tiene que ver necesariamente con que únicamente tus papás hayan tenido o algo así. Pueden saltarse generaciones esto también. Esto igual son cosas que tenemos que tener por eso siempre uno pregunta como hay antecedentes psiquiátricos familiares, porque son antecedentes importantes. En general siempre es importante nosotros saber los antecedentes psiquiátricos de la familia. Y otra cosa que también así es importante mencionar es el tema de el consumo de alcohol y drogas. Nosotros igual creo que lo conversamos varias veces aquí, que es el tema de cómo el consumo constante, sobre todo a temprana edad, solo entendamos de que la estructura como estructura cerebral se termina de construir, hablamos de cerca de los 21 o 25 años. Por tanto, cualquier cosa que interfiera específicamente en la estructura cerebral de nuestro cerebro, valga la redundancia, va a tentar a que quizás hay alguna parte que se pueda retrasar su formación, o que pueda generar alguna alteración en la formación de la estructura cerebral. ¿Y esto por qué lo menciono específicamente? Por lo que igual conversé con un paciente hace poco, que tiene que ver que hay muchísimos estudios que relacionan el consumo de marihuana en temprana edad con brotes psicóticos y el desencadenamiento de sintomatología esquizofrénica. Sobre todo esto tiene que ver cuando hay herencia familiar. En ese caso es muy importante tener en cuenta eso. Hay cosas que también hay muchos casos estudiados sobre psicotrópicos muy potentes que exacerban esta sintomatología. Justamente tiene que ver con lo mismo que hemos conversado largamente hasta ahora. Justamente los psicotrópicos, todo lo que tiene que ver con drogas alucinógenas, como también el alcohol es un tipo de droga alucinógena, altera justamente las partes del cerebro que tienen relación con esta enfermedad. Por tanto, si hay cierta herencia genética y aparte hay una predisposición ambiental, es literalmente echarle benzina al fuego y esperar que no prenda. Va a prender sola, va a conectar justamente estos enlaces, va a generar un atajo justamente a esta sintomatología, y es mucho más probable que si ya hay una predisposición, esto aparezca ya de manera más constante, se vuelva aquí en adelante también una alerta para nuestro diario vivir. Exacto. Ahí vemos cómo los factores de riesgo, cuando eso que mencionas tú, el consumo de sustancias, puede favorecer la expresión de un problema así. Pero ahora nosotros igual, cuando siempre conversábamos y intercambiamos ideas, opiniones, conocimientos respecto al origen de algunos problemas de salud mental, yo pienso, por ejemplo, en los casos severos de maltrato o constantes de maltrato, ya sea psicológico, verbal, físico, sexual, a temprana edad. Una persona puede venir con un cerebro sanito y con una historia genética de un cerebro normal, pero si una persona está a temprana edad sometida a abuso sexual reiterado, por ejemplo, un estresor tan grande que afecta la vinculación, la capacidad de vincularse con otro ser humano, y también el nivel de estrés por las nubes de manera crónica, deteriora las estructuras cerebrales, y ahí uno encuentra esta correlación de la que tú hablas, la correlación de ciertos síntomas con algunas estructuras que puedan estar más o menos dañadas. Entonces, claro, las dos cosas son importantes saber. Las dos cosas son igual de importantes, tanto el ambiente como lo biológico. Qué bueno que lo mencionas para conectar igual con el último punto, para ir terminando igual el capítulo. Tratamientos. ¿Qué tratamientos se saben, se conocen y se aplican también con el tema de la esquizofrenia? Bueno, acá en Chile tenemos las personas pueden ir a sistemas de salud que son particulares, donde puedes escoger al profesional o los profesionales que te atiendan, y también tenemos salud pública. En el caso particular, por ejemplo, de salud pública, hay distintos ingresos, ya sea desde atención primaria hacia ir aumentando los niveles de complejidad según lo que la persona necesite.
o directamente urgencias, cuando por ejemplo muchas personas llegan porque primera vez se pesquisa que están presentando síntomas muy fuertes que antes no se habían visto ni detectado, pueden pasar directo a urgencias, y en urgencias se hacen las derivaciones según lo que la persona tenga. Pensando por ejemplo en lo que estamos conversando hoy día, de que sea un primer brote de esquizofrenia, lo que suele ocurrir es que las personas van a una urgencia, habitualmente a la más cercana del domicilio, y hay que ver con qué se cuenta en la red de salud, porque puede ser por ejemplo que tengan hospitales de día, tengan unidades de corta estadía, donde el objetivo principal es hacer la clarificación diagnóstica y tratar el episodio agudo de psicosis en este caso. Una vez que la persona se estabiliza, se va a derivar al dispositivo que corresponda, ya sea un hospital de día, un COSAM. Y la otra alternativa, cuando ya se pasó la fase aguda, se estabilizó la persona y estamos proyectando el bienestar, la estabilidad a largo plazo, están los programas de intervención psicosocial o de rehabilitación psicosocial, donde las personas ingresadas a ese programa se buscan que se inserten nuevamente en su comunidad, ya sea estudiar, trabajar o participar de otra instancia. El objetivo es que una persona con problemas de salud mental, no solamente esquizofrenia, sino cualquiera otro, no se aísle y pueda continuar con su vida lo más normal posible. Ese es el objetivo, yo creo, principal. Que recordemos que el problema de salud mental involucra el cuerpo, la mente y también las interacciones sociales. Por lo tanto, la intervención tiene que englobar los distintos elementos de la persona. Sí. Eso es como un resumen. Bien, me parece bien completa la respuesta. Tiene que ver con todo eso, todo va de la mano. No podemos separar a la persona de la comunidad de donde vive, ni tampoco de su cuerpo. Tiene que ser todo en un trabajo en conjunto, y eso es súper importante lo que dijiste también. No solamente con la esquizofrenia, cualquier trastorno de salud mental grave o mediano requiere poder seguir funcionando, requiere poder seguir haciendo su realidad, poder seguir haciendo su mundo, haciendo sus actividades, porque la aislación lo que hace es darle más chance a que esta sintomatología se enraíce más y genere más problemas. Así que es súper bien. Exacto, exactamente. Eso. Bien, pues Alan, como siempre un gusto retomar contigo este podcast. Así es, ya se intentó una vez, se volvió a intentar y creo que esta ya fue la definitiva. Así que ya... Sí, la segunda fue la vencida. Exacto. Así que como están viendo, nos pueden escuchar en Spotify y ver en YouTube. Así que si nos están escuchando en Spotify y se acaban de enterar que está en video, pueden volver a repetirlo en YouTube, que va a estar en el canal, que creo que queda enlazado igual a Spotify, así que lo pueden ver el mismo link. Y a través del mismo canal de YouTube va a estar enlazado las redes sociales de Orlando. ¿Cuáles son? Orlando Mella OL. Eso es Instagram y YouTube, ¿verdad? Exacto. Súper. Y ahí me pueden ¿Y seguir. las tuyas? En ps.alanvj en Instagram y en YouTube igual. Ahí. Claro, y es clave que te sigan en YouTube porque ahí van a estar almacenados igual los videos aparte de en Spotify. Exacto. Y de hecho creo Alan, que... antes de despedirnos, muy breve, que no pude subir el último capítulo de la temporada anterior a Spotify, pero está en YouTube. Hicimos un live esa vez. Así que si la gente que está escuchando esto en Spotify, en YouTube está el capítulo final, estuvo bien entretenido. No me acuerdo qué conversamos, pero estuvo muy bueno. Así que pense una vueltita para allá. Eso es Orlando. Oye, antes que nos despidamos, el spoiler de que vamos a hablar el siguiente capítulo para que dejes invitado al tiro a las personas. Sí, efectivamente el próximo capítulo vamos a hablar sobre el narcisismo, trastorno narcisista de la personalidad. Así que va a ser un capítulo bien entretenido. Todos los trastornos de la personalidad son temáticas bien entretenidas. Y nos vamos a salir un poco de la lógica de la alucinación a otros trastornos igual bien potenciales, bien entretenidos, donde hay harta confusión. Entonces, sí, va a ser bien entretenido ese capítulo. Ya, así que todos invitados, todas invitadas a seguir aprendiendo un poquito más de salud mental. Un abrazo, Alan, que esté muy bien. Igualmente, nos vemos. Chau, chau.